Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros le vamos a presentar el tema de fiebre Q o fiebre de Keri por su servidora Aileen Montserrat Salas Viera y mi compañero José Luis López Ullarte. Empezando por qué está producida la fiebre Q, está producida por la Rickettsia Coixella burnetii, que es un cocobacilo gram negativo, intracelular obligado, de un tamaño aproximado de 0,2 por 0,7 micras. Posee dos formas antigénicas, conocidas como fase 1, que es muy contagiosa y patógena, y fase 2, que es inocua. Crece exclusivamente en fagolisosomas de células eucariotas. Es capaz de formar esporas, lo cual permite sobrevivir mucho tiempo en ambientes adversos, como por ejemplo el suelo. La infección suele ser asintomática, pero se describen formas sintomáticas muy polimórficas e inespecíficas, de carácter agudo, que progresan favorablemente junto con un número de casos que derivan en formas crónicas como afectación cardíaca, complicaciones y evolución fatal en ausencia de tratamiento. Entrando a su bacteriología y patogenia, existe una pequeña heterogeneidad genética en las cepas de C. burnetii, que constituye una sola especie. Sin embargo, se ha encontrado una variación en la composición de azúcares de sus lipopolisacáridos. Vive en vacuolas ácidas de un pH de 4.8, de macrófagos y monocitos, inhibiendo la actividad fagolisosómica y los mecanismos de apoptosis celular. Es capaz de formar fuera de la célula unas pseudoesporas metabólicamente inactivas, lo que explica su extrema resistencia a variaciones ambientales y condiciones físico-químicas. La C. burnetii puede penetrar cualquier vía, pero por ser la vía respiratoria la más frecuente se hará referencia a ella. Cuando un agente infeccioso penetra con el alveolo, luego de sortear todas las defensas del aparato respiratorio, es atacado y fagocitado por los macrófagos. Para el caso de los cefalococos, se ha visto que si ingresan en un número suficiente y concentrado en un solo alveolo, puede iniciar una neumonía lobar con condensación. Si lo hacen en una pequeña cantidad, son fagocitados y destruidos. Lo mismo ocurriría con las coixelas. La penetración de las rickettsias es activa, en cambio de las coixelas es pasiva, por lo que la actividad de las mismas no evitaría la penetración. Las rickettsias se multiplican en el citoplasma, en tanto las coixelas lo hacen en el fagolisosoma, donde el pH y las enzimas facilitarían la multiplicación del microorganismo. Por ello, al menos en teoría, una sola célula podría comenzar la enfermedad. Proliferan en las vacuolas fagolisosomales, las hinchan, se fusionan varias, terminando con una sola grande que desplazará el núcleo. Esto se ha observado en los macrófagos alveolares del ratón infectado por vía intranasal o intraperitoneal. Plometicol, luego de la inoculación intradérmica, comprobaron una neumonía precoz, franca, aunque efímera. Esta experiencia estaría mostrando un importante tropismo respiratorio de la Coixella burnetii, lo que se ve con mucha frecuencia en clínica. Cuando la penetración no es por vía respiratoria, se puede asistir a una infección indiferenciada y, como vimos, con un compromiso pulmonar pasajero, y por ello no registrado. En cambio, cuando la penetración es pulmonar, se observa la enfermedad con todas sus manifestaciones. No todas las personas que entran en contacto con el agente enferman, aunque sí se infectarían, a juzgar por la aparición de anticuerpos. Para poder identificar los biomarcadores, tenemos en cuenta que para establecer el diagnóstico de enfermedad aguda es necesario demostrar un aumento de 4 veces o más en el título de anticuerpos entre la fase aguda y la de convalencia. Y para establecer el diagnóstico de enfermedad crónica con un cuadro clínico compatible, suele ser suficiente con detectar un título de anticuerpos frente a antígenos de fase 1 de tipo inmunoglobulinas G igual o superior a 1,800. También es característico de la enfermedad crónica que el título de anticuerpos inmunoglobulinas G frente a antígenos de fase 1 sea mucho más alto que el de dichos anticuerpos frente a antígenos de fase 2, justo al contrario de lo que sucede en la enfermedad aguda. Continuando con su diagnóstico, la gran variedad de sus manifestaciones clínicas, así como la existencia de formas asintomáticas, hacen difícil el diagnóstico de infección por C. burnetii. Por ello es importante que exista un alto grado de sospecha clínica y se estudien las circunstancias epidemiológicas de contacto con reservorios animales o ambientales. El diagnóstico microbiológico directo puede establecerse mediante el aislamiento en cultivo celular convencional o en shell vial de C. burnetii, a partir de muestras sanguíneas o tejidos, o mediante técnicas de amplificación de detección del ADN bacteriano mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR, aunque estas últimas no están ampliamente difundidas. El cultivo en shell vial es útil,
no solo para el aislamiento, sino para determinar la sensibilidad de los antibióticos, pero si bien solo es factible en laboratorios con bioseguridad de nivel 3. Es posible la demostración del microorganismo mediante tinciones de Koster, Stamm, Giemsa y Jiménez, y su recuperación en cultivos celulares procesando material valvular cardíaco en los casos en los que se procede a la sustitución valvular prostésica. Aunque el microorganismo puede aislarse después de la desaparición de las manifestaciones clínicas, los cultivos tienen baja sensibilidad. Se han propuesto diferentes métodos de amplificación para la detección de ADN específico en cultivo celular, biopsia y sangre y suero. Sin embargo, el diagnóstico más ampliamente utilizado es el indirecto, para el cual disponemos de técnicas de reacción de fijación del complemento, FFC, y de inmunofluorescencia indirecta, IFI. La fijación del complemento es una técnica poco sensible que puede dar resultados falsos negativos, sobre todo en las formaciones crónicas. La inmunofluorescencia indirecta, considerada el método de referencia, presenta mayor sencillez, rapidez, sensibilidad y ausencia de interferencias con los sueros anticomplementarios de algunos pacientes. Debe ir precedida de la absorción del factor reumatoide, con lo que se eliminan los resultados falsos positivos en la detección de anticuerpos en la clase inmunoglobinas M. Además, la inmunofluorescencia indirecta permite identificar las distintas clases de inmunoglobinas, inmunoglobina G, A y M. Para el diagnóstico de las formas agudas, antígeno en fase 2, son significativos los títulos de anticuerpos en la clase inmunoglobinas G mayor a 1 sobre 128, la seroconversión y los títulos de anticuerpos de clase inmunoglobinas M mayor a 1,32. En las formas crónicas, la detección de títulos de anticuerpos de clase inmunoglobinas G mayor a 1 sobre 800 se considera un diagnóstico. No obstante, en un estudio realizado por Phil en 19 pacientes con manifestaciones clínicas y pruebas diagnósticas compatibles con fiebre Q crónica, identificaron a 8 pacientes con serología positiva para antígenos de fase 1 con título mayor a 1 sobre 518 y en títulos elevados de inmunoglobinas G frente al antígeno de fase 2. Por tanto, los criterios serológicos de diagnóstico pueden diferir discretamente según el área geográfica, por lo que el incremento de los títulos de anticuerpos de la clase inmunoglobinas G y M para antígenos de Burnetti en fase 2 o en fase 1, observado en 2 muestras séricas diferidas por 1 o 2 semanas, también debe tomarse en cuenta para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Se recomienda que todos los pacientes con endocarditis y hemocultivo negativo, o con fiebre y aneurisma aórtico, o con fiebre prolongada, hepatitis granulomatosa, neumonía atípica, fiebre prolongada y alteraciones neurológicas, se les realiza al menos un estudio serológico para fiebre Q. Susceptibilidad a los antibióticos y el papel del pH. Métodos para la AST. Durante años, la prueba de la susceptibilidad de los antibióticos de Burnetti fue difícil, debido al estilo de vida intracelular obligado a esta bacteria. La actividad antibiótica se evaluó primero en modelos animales, luego en modelos de nuevos embrionados y finalmente en sistemas de cultivo celular. En 2003, Brennan y Samuel desarrollaron una variante del ensayo de vial con cubierta utilizando PCR cuantitativa para la determinación de los recuentos intracelulares de Burnetti. Se descubrió que este método era más repetible y probablemente más sensible que el ensayo de inmunofluorescencia indirecta. Luego se aplicó en otro estudio que muestra nuestro equipo que confirmó su excelente reproducibilidad para la determinación de MIC. En los últimos años, las pruebas de IFA como las pruebas de qPCR dirigidas por COM1 y ApoB se han utilizado para la AST de Burnetti en varias líneas celulares eucariotas. Recientemente desarrollamos un nuevo método que utiliza citometría de flujo y sondas intrafluorescentes específicas. Esta técnica permite un recuento muy sensible de células de Burnetti debido a las características morfosiológicas específicas. Principales características de susceptibilidad. La doxidiclina es el fármaco más eficaz contra la C. Burnetti, con CIM2 con 2 mg por litro en la mayoría de los informes.
Sin embargo, se ha descrito cepas en resistencia adquirida a la doxiciclina y representan una situación preocupante. Hasta la fecha, no se ha informado de resistencia al sulfametoxazol trimetroprima, a lo que sugiere que este agente es útil durante el embarazo. Los informes de los anecdocitos observaron su susceptibilidad a la tigecyclina y a la linezolid, y ellos propusieron agentes alternativos. Informaron recientemente la susceptibilidad de C. burnetii a los péptidos antimicrobianos. Se ha informado que los agentes no antibióticos muestran actividad in vitro contra C. burnetii. La lovastatina y la pentamidina pueden inhibir en el crecimiento del C. burnetii in vitro. Además, el omeprazol es eficaz para reducir el tamaño de las vacuolas interactuantes de C. burnetii. Papel de pH en la infección persistente. El tratamiento antibiótico de la infección persistente por C. burnetii ha sido un desafío durante mucho tiempo, porque ningún antibiótico ha mostrado un efecto bacteriano desde 1990. Se demostró que el entorno ácido de la vacuola, similar a un fajolisoma donde C. burnetii se multiplica, inhala la actividad antibiótica. La adición de la vacuola se replica en C. burnetii fue estable a lo largo del tiempo para las 3 cepas probadas en un modelo de infección celular persistente in vitro. Por esta razón, Raoult et al. Combinaron agentes alcalinosalantes y doxiciclina y observaron la restauración del efecto bactericida de la doxiciclina. Entre los agentes alcalizantes se utilizaron cloroquina y amanitina. Y además de la doxiciclina fue el antibiótico para el cual la restauración de la actividad bacteriana fue más alta. Estos resultados se confirmaron posteriormente clínicamente al comparar los resultados de los pacientes con endocarditis por B. burnetii tratados con la combinación de doxiciclina más fluoroquinolona o dixoclina más la hidroxicloroquina. Estos pacientes que se beneficiaron de la última combinación tuvieron una duración de tratamiento más corta y recaídas menos frecuentes. Tratamiento. El tratamiento de la fiebre Q aguda consiste en administrar doxiciclina a 200 miligramos día durante 15 a 21 días. En la meningoencefalitis se considera eficaz el tratamiento con fluoroquinolas, puesto que éstas penetran en la barrera de la hematoencefálica. En la hepatitis por fiebre Q, como suele estar asociado con una fuerte respuesta inmune, con producción de anticuerpos o anticuerpos antinucleares, se aconseja administrar prednisona 40 miligramos por día durante 7 a días 3. La fiebre Q crónica debe tratarse con al menos 2 antibióticos. Se propone la combinación de doxiciclina y ciprofloxacino de manera prolongada durante 2 a 3 años. Retirándola únicamente cuando los anticuerpos frente a los antígenos de fase 1 presentan una tasa inferior a 1/50 en caso de los IgA, 1200 en casos de los Ig1. Otras asociaciones como la doxiciclina e hidroxicloroquina de 600 miligramos por día presentan problemas por las reacciones de fotosensibilidad y la necesidad de controlar niveles de esta última. La cirugía de sustitución valvular es necesaria en muchos casos de endocarditis, aunque algunos autores como Ballester 35 han obtenido buenos resultados con rifampicina y doxiciclina durante 3 años. En conclusión, la fiebre Q es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Coixella burnetii, que afecta principalmente a los animales y se transmite a humanos a través de la inhalación de aerosoles contaminados o el contacto con producto animal. Aunque los síntomas suelen ser similares a los de la gripe, la fiebre Q puede evolucionar hacia varias formas crónicas que afectan gravemente el corazón, hígado y órganos. Los hallazgos en bioquímica han sido fundamentales para entender el mecanismo de infección de C. burnetii, y así como esta bacteria evade el sistema inmunológico humano. Los estudios bioquímicos han permitido identificar las proteínas y enzimas que la bacteria utiliza para sobrevivir dentro de la célula.
lo cual es clave para desarrollar tratamientos más efectivos y vacunas. Además de comprender la estructura y metabolismo de la C. burnetii, han ayudado a mejorar el diagnóstico y pronóstico de la fiebre Q, permitiendo intervenciones a más temprana. La importancia de estos hallazgos radica en su impacto en la salud pública, especialmente en áreas rurales o poblaciones con contacto con el ganado. Mejora su prevención y diagnóstico y tratamiento de la fiebre Q, que reduce el riesgo de brotes y disminuye el impacto en el sistema de salud, además de proteger a la salud de las personas en riesgo como los trabajadores y agrícolas y veterinarios.